y entrevista en el estudio con Alejandro González, procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Y a propósito de esto, y a propósito de hablar de impuestos y de qué viene para Zacatecas, me da mucho gusto recibir en el estudio de Átomos, y le agradezco de antemano que nos permita socializar, porque así deberá de ser para que entonces la ciudadanía sepa qué compromiso todavía mayor adquirimos. Y está con nosotros esta noche Alejandro González Navarro, él es procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Alejandro, procurador, antes el nombre porque eres mi amigo y luego el cargo. Sí. Gracias por estar aquí. Quiero de verdad reconocer el tiempo que te tomas. Han sido días muy complicados después de que la Suprema Corte da este resolutivo que no está del todo. Han transcurrido, ¿qué fueron ya? ¿3? Pues van del día 8 a la fecha, del jueves 8 de febrero a la fecha, en este impasse estamos esperando ya nada más, como bien lo señalas, la última parte, la parte definitoria de esta secuela procesal que tendrá que dar como resultado beneficios a Zacatecas. Y como bien lo sabes, nuestro formato es redes, así que las personas que están conectando, que muchas gracias, y ya después de que vean a quién tengo aquí, escríbanos qué quieren que sepa, que le pregunte al procurador, qué cree usted que es importante, que a veces en una entrevista no podemos abarcar todo como quisiéramos. Es el momento de que usted participe a través de esta inmediatez que nos permiten las redes. A ver, Alejandro, platícanos, sí. Procurador. Ese día era fiesta para Zacatecas. Ese día estábamos como la cuenta regresiva del año nuevo. 5, 4, 3, 2 minutos. Y hoy, Alejandro Tello, Zacatecas. Sí, felicidades, qué bueno. Fue un trabajo que sin duda llevó 2 años y fueron circunstancias totalmente ajenas a una legalidad. Fue un tema de partidos, de intereses, de arreglos. En su momento el gobernador arreglado con el presidente, expresidente hoy, Miguel Alonso, Enrique Peña, no se ponen de acuerdo. En ese momento un estado priista tremendamente, y nos voltean las cosas y nos dicen, no pasa. No pasa porque este pago de las mineras ya se hace la federación, no se puede duplicar. Pasa el tiempo, hoy llega Morena, López Obrador, y procede, Alejandro. Entonces, bueno, eso para que no olvidemos, porque luego ya ves que se nos da la corta memoria. Es correcto. No es tan sencillo. El tema de quienes deberán hoy comprometerse a su riqueza, que son las mineras, y que no solamente quiero etiquetarlos, dinos cuántas empresas entrarían a este tema del impuesto. Te comento, y efectivamente en el procedimiento, cuando nosotros tuvimos ya la posibilidad de ir conociendo los avances de criterios que la Corte iba generando y los anuncios como exigencia que el gobierno federal en los últimos meses empezó a establecer, pidiéndole a los estados, a los municipios, que echaran a volar, que echaran a caminar todas sus potestades tributarias a efecto de no depender tanto de la federación. Lo señaló el propio secretario de Hacienda, Ursúa, lo señaló también en su momento la presidenta nacional del partido de Morena, y desde luego nosotros ya teníamos desde, bien lo dices, 2 años atrás, un esfuerzo verdaderamente para hoy lo que tenemos de una proeza. Esto que tenemos en la actualidad, 3 años atrás no era posible pensar. La dinámica de los tiempos, las circunstancias que bien manejas, dan como resultado que hoy Zacatecas tenga, sin lugar a dudas, una gran posibilidad de alejarse cada vez más de esa gran y grave dependencia que tenemos los estados y los municipios de los recursos federales. Hoy, precisamente, en tu nota aquí en TCD, estabas comentando precisamente el tema del mal llamado impuesto minero, que tiene que ver precisamente con la bolsa de los recursos de los derechos especiales de minería que van destinados a municipios que tienen precisamente esa vocación. Eso, al limitarse, pues da como resultado precisamente que las economías públicas, las haciendas públicas, pues se contraigan. Entonces Zacatecas estamos en esa parte ahorita involucrados, nos da mucho gusto, es un trabajo que al final de cuentas, tú bien lo señalas, 2 años en que estuvimos en muchos de esos momentos, pues, navegando contracorriente. Fuimos nota nacional, nos echaron la prensa encima. De hecho, hoy estamos siendo ejemplo y caso de éxito para otros estados, ¿no? Es como siempre, te va mal y nadie se te acerca, te va bien y todos quieren ser tus amigos. Así es. Vamos a aterrizando algunas cosas. Las minas como tal
representan muchas cosas y uso de nuestros recursos naturales. Hoy más que nunca estamos hablando de energías limpias, energías renovables, sustentabilidad, sostenibilidad, todos esos términos que aparte es un impacto ecológico bien impresionante y que pareciera un ganar-ganar, en donde no nada más estábamos ganando, o más bien nada más estaban ganando de un lado. Es correcto. En Mazapil decía la gente, Alejandro, aquí pasan y pasan camiones y no sabemos que abajo de nosotros tenemos esto. Y nos compararon con una casita, dándonos algunas escuelas. ¿Qué hubiera pasado también si estas mineras no se hubieran establecido? Porque luego nada más echamos la balanza de un lado. Creo que es una pregunta muy importante y la relaciono con la anterior que me habías generado. El padrón actualmente que tenemos nosotros en la Secretaría de Finanzas, que no es un padrón totalmente acabado, dadas las circunstancias precisamente de esa controversia, de ese enfrentamiento legal que tendríamos con las empresas y en contra precisamente del propio gobierno federal, tenemos un padrón aproximadamente de 35 empresas de gran escala, de gran nivel, que son las que detonarían precisamente mayor recurso. Sin embargo, las contribuciones, las 4 vertientes de las contribuciones van destinadas no únicamente a empresas mineras, van destinadas a todo el sector industrial, comercial, es decir, hablamos de que el objeto del impuesto es generar contaminación a partir de bases fijas, no móviles como los automóviles, ¿no? Sino bases fijas. Entonces, a partir de ahí precisamente lo ha manejado el propio gobernador, el titular del Ejecutivo, Alejandro Tello, de señalar que es justo retribuirle a las entrañas de Zacatecas, claro, el buscar el espectro de remediación ambiental de tanto daño ecológico que se ha generado a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de la historia. Zacatecas sí es conocida a nivel mundial precisamente por haber patrocinado inclusive guerras en su momento, España, Inglaterra, Francia. En la actualidad, esas empresas generan también riqueza y generan, y ese es un punto del cual tú traes a colación en este momento, es analizar si efectivamente esas empresas le generan tanta economía como ordinariamente la realidad se representa, ¿no? Sí. Evidentemente son empresas que traen trabajo, pero también lo hemos manejado y se ha dicho con toda puntualidad que no todo el trabajo de las empresas mineras es disfrutado por zacatecanos, y los zacatecanos al final de cuentas también son quienes reciben los menos beneficios posibles dentro del trabajo de las empresas. Lo que se busca precisamente con esta parte que tenemos es retribuirle al Estado, claro, retribuirle a los zacatecanos esa generación de riqueza del propio Estado. Procurador, y este dato creo que es importante si no lo sabe, Minera PLC, antes Peñoles, ubicada en Fresnillo, es el principal productor de plata a nivel mundial. Cotiza en la bolsa de Londres. O sea, estamos hablando de algo muy grande, procurador. Y aquí también deberá de ser, ustedes ya están en esta parte, porque ¿qué pasó del otro lado? O sea, ¿qué están haciendo estas empresas? Ya hay una plática de concientización de vamos a cooperar, vamos a darle a donde nos estamos llevando. ¿Cuál es esa actitud que hoy ustedes perciben del otro lado, de las empresas? Sí, te comento, y en el punto de partida comentabas que nos falta un tramo, el tramo final, sí, en la parte de la contienda legal. La Corte ya fue clara y precisa en señalar que Zacatecas en particular, todos los estados del país tienen las facultades y potestades necesarias para gravar este tipo o imponer este tipo de gravámenes. En un segundo momento, que fue en mi concepto, lo más importante para Zacatecas fue precisamente la discusión y votación del pasado martes. ¿Por qué? Porque el martes se analizaron en particular ya nuestras contribuciones, es decir, el jueves anterior se había dicho los estados tienen facultad, no invaden competencia federal. Pero nosotros ya teníamos establecidas esas contribuciones, esas 4 vertientes, y el análisis del día martes pasado era mucho más importante para el Estado, porque efectivamente ya el análisis era concreto. Contribución por contribución fue analizada por la Corte, en el sentido de que cada una de ellas es válida, es legítima y no invade competencias de la Federación. Lo que sigue precisamente es que la Corte resuelva en algunos casos y fije el criterio de los amparos que las empresas en particular promovieron. ¿Qué dará como resultado? Saber ahora si esas contribuciones cubren los requisitos de constitucionalidad en cuanto a los elementos, el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿no? Dado caso que no sea
favorable en algunos casos esas resoluciones, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a pasar? Pues el Estado va a proponerle a la legislatura la modificación para perfeccionar la ley. Ok. ¿Verdad? De que va a haber cambios, de que derivado de esto vaya a suceder algo bueno para Zacatecas, sin duda. Y yo creo que finalmente con esto, que es bien importante y que la gente está esperando, va a tener Zacatecas más dinero. Entonces, vamos explicándole bien a la gente, hay rubros específicos marcados en el uso y buen uso del recurso. ¿Hacia dónde se iría el dinero? ¿Cuánto estaría llegando derivado de este impuesto? Sí, son 3 escenarios. Ajá. Te comento, a ver, mira, si las empresas efectivamente no se ven beneficiadas por la resolución de la Corte, evidentemente los impuestos que fueron presupuestados desde 2017, 18 y para este año, que andan por el orden de los 1.200 millones de pesos por ejercicio, tendrían que recaudarse de alguna manera. Un retroactivo. Diríamos retroactivo. No hablamos de retroactivo porque la ley ha estado vigente desde ese momento y al no haber sido declarada inválida, pues surtiría sus efectos plenamente legales. Pero sí, vamos a decir que a partir del 17 las empresas tendrían la obligación de cubrir esas contribuciones. Un segundo escenario es que la Corte pueda decidir que algunos impuestos, algunas contribuciones son constitucionales y legales y otras no. Entonces ahí tendríamos que acudir a los parámetros de recaudación y qué empresas en particular tendrían que contribuir, ¿no? Bien. Y el último escenario, que es el menos favorable para el Estado, es que las empresas ganarán todos los amparos en todos los sentidos y en cuyo caso la recaudación esperada será a partir de finales de este año o el próximo ejercicio. Que quede totalmente definido y todo en la mesa. Es correcto. Y para ello, precisamente en la pregunta que señalas es, ¿en qué se deben de gastar estos recursos? Efectivamente hay 3 segmentos muy importantes y que todos vienen establecidos por ahí en el artículo 36 de la Ley de Hacienda del Estado, donde se señalan específicamente las etiquetas de los recursos. Los podemos agrupar en 3 grupos. Infraestructura para salud, infraestructura para educación, y la infraestructura general que vayan en un eje transversal de crecimiento económico para el Estado. Todos ellos encaminados específicamente, en primer momento y prioritariamente, a la remediación ambiental. Salud, porque el daño ambiental produce consecuencias inmediatas en la salud. Sí. ¿Cuántos casos tenemos en Zacatecas que se han documentado precisamente que derivan de ello? En cuanto a la educación, porque tenemos que generar nuevas conductas de atender cómo convivir en un ambiente saludable y sano. Y que en tema de infraestructura educativa, ahorita nada menos me están mandando sobre el tema de una preparatoria, una EMSAD, de Sauceda de la Borda, que tienen todas las características para considerar infraestructura educativa, sin embargo, el tema de recurso es hoy una limitante. Creo que da pie a este juego, ¿no? Es correcto, precisamente ahí tendríamos que enfocar esas baterías. Y desde luego lo que sí debe de quedar muy claro para toda la sociedad, y tú lo dijiste, lo mencionaste con toda claridad, hay que socializar, que la información que se tenga y se genere sea de primera mano, de fuente fidedigna y que pueda ser consultable. ¿Qué te digo con esto? Lo que se ha establecido con toda puntualidad a partir del titular del Ejecutivo, Alejandro Tello, del propio secretario Miranda, y nosotros tenemos ahorita que decirlo de frente a la gente que te sigue en esta poderosa herramienta, es no habrá recursos para gasto corriente, ni para pago de nóminas, ni para pago del sector educativo en ese sentido. Porque entonces no vamos a acabar con algo que nos costó tanto trabajo. Procurador Fiscal Alejandro, muchas gracias. Vamos a estar muy de cerca. Yo creo que este es el principio de una nueva parte en el tema de recaudación en el estado de Zacatecas, que nos va a llevar a muchas otras cosas más que buscamos en beneficio y de la calidad de vida de todos nosotros. Es correcto. Que mucha falta nos hace. Así es. Zacatecas y para el país. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues no, al contrario, insistir precisamente en esa parte, que la sociedad conozca, se informe, claro, y que esté dándole seguimiento, porque viene la parte más importante, más neurálgica de este tema. Esperemos que las empresas en sus reacciones, como lo preguntabas, es que sea de acercamiento, de convivencia y de acuerdos. Tenemos ahí los medios, ya para retirarnos, tenemos los medios a través precisamente de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos del Contribuyente a través de los acuerdos conclusivos y de los acuerdos anticipados de pago. Esperemos
que haya voluntad política y sensibilidad de todas las partes sobre todo eso, que intervienen en este asunto. Porque mucho les ha dado Zacatecas y porque también deberá de ser retribuido de donde hoy Zacatecas es lo que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Vamos a seguir con el tema de este impuesto hasta donde realmente entonces podamos cantar victoria. Por ahora hay que ser muy precavidos, pero sobre todo muy prudentes, que pues nada más las cosas como son. Y vámonos a otra información que tiene que ver con un gran paso que se da y tiene que ver también precisamente con una nueva etapa socialmente hablando. Ulises Mejía Haro, hoy 14 de febrero, arranca con esta nota en donde en Zacatecas los matrimonios igualitarios sí tienen espacio.